Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis técnico de acciones españolas tanto del IBEX Mercado Continuo como Growth. Antes de empezar, como siempre, vamos con el disclaimer y arrancamos. Amadeus. En temporalidad semanal vemos cómo sigue respetando la parte media del rango de lateralización actual y del rango de lateralización mayor, teniendo además a la SMA 200 situada como soporte justo en dicho zonal, lo que le está dando bastante fortaleza. En cuanto a resistencia, la principal es el VPOC de la estructura mayor y el VPOC de la estructura menor, es decir, el punto de mayor negociación que está ejerciendo en estos momentos claramente como resistencia. Además, tenemos a la SMA 100 situada en dicho zonal, lo que le está dando fortaleza como tal, como resistencia. En caso de que consiga superar este punto clave, podríamos iniciar un nuevo movimiento de impulso hacia el zonal de techo del rango de lateralización menor, en el entorno de entre los 63,50 y los 64,50 aproximadamente. En cuanto a indicadores, RSI buscando de nuevo su zona media, con el estocástico que se mantiene en niveles de sobreventa, por lo que mientras se mantenga sobre el zonal de los 56,60, podríamos ser optimistas y pensar en que podría llegar definitivamente ese movimiento de ataque. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo tras una pérdida leve del zonal de lateralización actual, vuelve a reingresar y busca ya el ataque a la SMA 20. Por encima, justo en este mini techo de este mini rango de lateralización, posicionada la SMA 50. Por tanto, en estos dos puntos, precaución que podría encontrar rechazo. En caso de superación, el siguiente punto de control sería el zonal de los últimos máximos, que son el zonal de los 60. Tenemos al RSI en zonas intermedias, estocástico buscando su parte media y MACD cortado al alza buscando de nuevo posicionarse por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Veremos si consigue romper los primeros puntos de control y en caso de superación, atención en los 60 por si pudiera llegar el rechazo. Acción energía. En temporalidad semanal, volvemos o nos mantenemos en una situación delicada y es que estamos en un punto crítico. Tenemos a la cotización desarrollando en semanal una triangulación que sería de continuidad, por tanto debería hacer nuevos mínimos y buscar de nuevo un apoyo en la parte baja del canal bajista en el que se encuentra. Pero teniendo en cuenta el incremento de volumen que se está viendo, que los indicadores tienen divergencias alcistas en este tramo de lateralización, que se encuentran en niveles de sobreventa y que el MACD podría terminar dando corte al alza si se consiguiera romper dicha triangulación, quizá estemos en el movimiento contrario, en el movimiento o preparando un posible movimiento de ataque al techo del canal bajista. En caso de que se produjera, precaución en el zonal de los últimos mínimos donde se está posicionando la SMA 20. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo sobre el zonal del suelo está, mejor dicho, el VPOC, es decir, se está defendiendo como el principal zonal de volumen de esta lateralización. Por tanto, a priori deberíamos pensar que será un zonal suficientemente fuerte para no ser vulnerado. Como puntos negativos tenemos a las SMAs ejerciendo como resistencias y además vemos cómo el RSI está siendo rechazado en su parte media. En cuanto al estocástico, situación similar, también encontrando resistencia en su parte media. Por tanto, parece que le queda trabajo que desarrollar sobre este zonal de suelo, pero mientras no sea vulnerado, podríamos pensar en que finalmente pudiera llegar ese movimiento de ataque al zonal, en primer lugar, de los últimos máximos en el entorno de los 22 euros. Y en caso de superación, siguiente punto de control serían los 22,50, 22,80 aproximadamente. Cellnex Telecom. En temporalidad semanal vemos cómo sigue intentando reestructurarse sobre el zonal del suelo del rango de lateralización en construcción desde finales de 2019. Y además vemos cómo se está manteniendo un volumen relativamente significativo en dicha construcción. Tenemos al RSI a la baja en zonas intermedias bajas con el estocástico ya en niveles de sobreventa. Por tanto, muy importante
que consiga no ser vulnerado este zonal de suelo. Y desde aquí podríamos pensar en una reestructuración para posterior impulso. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo en este proceso de mini rango de lateralización en construcción presenta divergencias alcistas los indicadores, por lo que podríamos pensar que finalmente este doble suelo podría ser activado, llevando a la cotización a buscar el zonal de los 33 euros, que como podemos observar es el VPOC de este rango de lateralización mayor. En cuanto a los indicadores, los tenemos al alza con el RSI en zonas intermedias, con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. Por su parte, MACD cortado al alza, apoyando el movimiento impulsivo. Precaución en el zonal de los 31-31-30 aproximadamente, que es el zonal de resistencia donde se encuentran los últimos máximos y donde se está posicionando la SMA 20, por lo que podría ser difícil de superar dicho zonal. En caso de superar, activaría el objetivo de este doble suelo que llevaría la cotización a buscar los 33 euros. Y el 25 presenta resultados. Grifols. En temporalidad semanal vemos cómo vuelve a ser rechazada en el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que en esta ocasión está ejerciendo como resistencia. Tenemos al RSI a la baja en zonas intermedias con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. Por su parte, el MACD podría conseguir dar un corte al alza si consigue romper el zonal de resistencia. Si bajamos a temporalidad diaria y nos centramos justo en el último proceso de lateralización, tenemos a la cotización justo en el zonal de suelo del rango de lateralización y en el VPOC de esta estructura, que en esta ocasión está ejerciendo como soporte. Tenemos incremento en el volumen de negociación en este zonal que podría evidenciar que se está defendiendo dicha zona como soporte. En cuanto a los indicadores, los tenemos a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico acercándose ya a niveles de sobreventa. Importante que no sea vulnerado este zonal de soporte y compras en este zonal podrían ser bastante interesantes, pensando en que desde aquí pueda volver a iniciar un ataque como mínimo al zonal de los 9,70. Tenemos como puntos de control la SMA 20 en los 8,65 aproximadamente y la SMA 50 en los 9. Solaria se mantiene en el alambre y es que en temporalidad semanal vemos cómo sigue intentando aferrarse al zonal clave de los 10 euros. Se mantiene en este zonal un volumen bastante elevado, por lo que podríamos estar en proceso acumulativo para freno de la corrección que lleva desde el zonal de los 18,80. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa con el estocástico que se mantiene en sobreventa extrema. En caso de que consiguiera iniciar el movimiento impulsivo, primer punto de control, parte media del rango de lateralización mayor en los 12,30 y en caso de superación iríamos al zonal de suelo superior en el entorno entre los 14,50 aproximadamente. En temporalidad diaria vemos cómo es la SMA 20 la que está ejerciendo como una durísima resistencia y vuelve a posicionarse en cierres por debajo, lo que es bastante negativo. Por su parte, el RSI vuelve a ser rechazado en parte media y tenemos al MACD situándose en zona intermedia. En caso de que consiga cerrar de nuevo por encima de la SMA 20, cabe la posibilidad de ir a buscar el zonal de los últimos mínimos y máximos en el entorno de los 10,90 aproximadamente, donde se está posicionando la SMA 50. Precaución que este punto podría ser de rechazo. En caso de superación, siguiente zonal, el zonal de los siguientes máximos que se encuentra en el zonal de anterior suelo en el entorno de los 12,50-12,80. Prosegur Cash, en temporalidad semanal, se encuentra en un punto bastante interesante y es que sigue pegada al techo del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de febrero. En este zonal vuelve a encontrar como resistencia la SMA 20, que como podéis observar está siendo un durísimo techo para la cotización. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, con el MACD cortado al alza y buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Por tanto, parece que por indicadores tiene todo a favor para pensar en la ruptura y ataque al zonal de suelo del rango de lateralización perdido, donde está posicionándose la SMA 50. Este zonal, precaución que posiblemente sea el fin del movimiento actual, ejerciendo como resistencia y rechazando la cotización. Podríamos estar
en el desarrollo de una figura de hombro, cabeza, hombro invertido que llevaría la cotización al reingreso en la estructura, siendo este el potencial evento de sacudida o sprint de una estructura acumulativa. Pero eso de momento es trading ficción. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos claramente a la SMA 50 ejerciendo como soporte y muy positivo el cierre en la jornada del viernes por encima de la SMA 20, que venía ejerciendo como resistencia. También positivo el ataque al techo del canal con incremento de volumen. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando reacción sobre niveles de sobreventa. Y por su parte, MACD girándose al alza y a punto de dar corte al alza apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, parece que lo más probable es que se vea un movimiento de ataque al zonal de este techo de rango de lateralización de cortísimo plazo, donde está posicionada la SMA 100. Por tanto, entre los 0,50 y 0,51, que es el zonal de suelo y resistencia previos, precaución que podría encontrar rechazo la cotización. Prim. En temporalidad semanal vemos cómo continúan las mechas inferiores que estarían denotando fuerza compradora que evita que se pierda en cierres el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde junio del 2021. Tenemos una bajista claramente definida sobre la SMA 20 que está ejerciendo como durísima resistencia. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias y vemos como MACD está ligeramente cortado al alza apoyando el inicio del movimiento. En caso de que consiga romper la bajista o SMA 20, abriría la puerta a buscar un ataque a la parte media del rango de lateralización menor en el que se encuentra desde septiembre del 2022. El VPOC de esta estructura de lateralización se encuentra en el zonal de los 10.30, por tanto precaución que en este punto puede encontrar también resistencia. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta más difícil, teniendo todas las SMAs por el camino. En estos momentos tenemos a las SMAs 20 y 50 en zona de cotización y por encima como posibles resistencias las SMAs 100 y 200. RSI en zonas intermedias, el estocástico que también busca su parte media y vemos que el MACD está cortado al alza y buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero, por lo que parece que todo nos hace pensar en que podríamos estar cerca de un movimiento impulsivo. Biotechnology Assets. En temporalidad semanal, nueva semana negativa para la cotización con una pérdida de casi el 7%, pero ha llegado a un zonal interesante y es que se encuentra en estos momentos intentando reaccionar sobre el zonal de suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde abril del 2023 y además con la SMA 100 actuando como soporte. Tenemos al RSI buscando niveles de sobreventa con el estocástico buscando reacción al alza en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, podría ser interesante un posicionamiento en este zonal de suelo de cara a un posible nuevo ataque al zonal de la parte media del rango de lateralización en construcción, donde se encuentran las SMAs 20 y 50, y además que coincide que es el VPOC de la estructura de lateralización mayor, es decir, el punto de mayor negociación, que como se puede observar pasó de actuar como soporte a estar actuando en estos momentos como resistencia. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos claro el deterioro en las últimas jornadas y cómo buscó una primera reacción tras buscar la parte alta del zonal. Tenemos al RSI entrando ya en niveles de sobreventa con el estocástico buscando todavía con recorrido la sobreventa. Por tanto, un posicionamiento entre los 0.31, 0.33 podría ser bastante interesante, es decir, que todavía le podría quedar trabajo en este zonal y podría ser una oportunidad para pensar en un posicionamiento para posterior inicio del movimiento de ataque al zonal de los 0.40. Clerp, en temporalidad semanal, interesante ver cómo está consiguiendo reaccionar de nuevo desde el zonal de antigua resistencia que se está confirmando como soporte y además nos podría estar marcando un doble suelo. En cuanto al volumen, vemos que se está manteniendo más o menos estable las dos últimas semanas y en cuanto a indicadores, RSI de nuevo en su parte media, veremos si consigue reaccionar como lo hiciera la última vez que llegó a ella, con el estocástico buscando romper al alza y alejarse de niveles de sobreventa. Por tanto, parece que podríamos estar cerca de un movimiento de ataque a la bajista que está
configurándose y donde además está posicionándose la SMA 20 semanal en el entorno de los 4 euros. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo está luchando por romper la resistencia que está ejerciendo la SMA 20 desde que fuera perdida y además se encuentra en el zonal de techo del canal bajista en el que se está desarrollando desde febrero del 2024. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias, pero precaución que el RSI se encuentra de nuevo en su parte media, que últimamente viene ejerciendo como resistencia. En cuanto al volumen, vemos interesante que 2 de las 3 últimas jornadas han encontrado picos de volumen, por lo que podríamos estar cerca de un posible movimiento de ataque al zonal de los 4 euros, donde se están posicionando las SMA 50 y 100 diarias, por lo que junto con la SMA 20 semanal configuran un techo seguramente bastante difícil de romper en los 4 euros. Enerside Energy. En temporalidad semanal vemos cómo podríamos estar en desarrollo de una figura de reversión de este proceso correctivo, como es el hombro cabeza hombro invertido. Tenemos a la SMA 20 ejerciendo como soporte y como principal punto de control o resistencia en estos momentos el zonal de la clavicular en los 350 a 360 aproximadamente. Un poco por encima en el techo del canal bajista en desarrollo y zonal de los últimos mínimos y máximos que se han realizado en la cotización en el entorno de los 385 aproximadamente. Tenemos el siguiente punto de control o resistencia en caso de superación y activación de la figura. Indicadores RSI en zonas intermedias con el estocástico intentando alejarse de niveles de sobrecompra, por lo que precaución que quizá todavía pueda tener que desarrollar todavía más el hombro, pero hay que estar bastante pendientes, mientras no se pierdan el zonal de los 305 aproximadamente. Podríamos estar ante la posibilidad de la conclusión de este hombro derecho y posible activación. En temporalidad diaria, poco que decir, SMA 20 posicionada en los 320 ejerciendo como resistencia directa y SMA 100 en los 306 ejerciendo como soporte. Indicadores en zonas intermedias con posible corte al alza sobre MACD, sobre línea 0 del MACD si consigue romper la SMA 20 y buscar el ataque al zonal de la clavicular donde se está posicionando en los 360 la SMA 200. FaceFi. En temporalidad semanal vemos cómo de nuevo está reaccionando desde el zonal del suelo en el rango de lateralización en el que se encuentra. Como principal punto de control en estos momentos tenemos la SMA 20 que viene ejerciendo como durísima resistencia y en caso de superación SMA 50 y 100. 50 que se encuentra en la bajista que está configurada y SMA 100 en la parte media del rango. En cuanto al volumen, vemos bastante relevante el incremento de volumen que se ha producido esta semana. En cuanto a los indicadores, RSI en zonas intermedias bajas con el estocástico buscando niveles de sobreventa. Por su parte, MACD cortado al alza y buscando línea cero. En temporalidad diaria, vemos cómo tenemos reacción desde un mini rango de lateralización y además cómo consigue reaccionar con fuerte incremento de volumen desde él. Indicadores al alza en zonas intermedias con el MACD que está buscando corte al alza para apoyar el movimiento de continuidad. Precaución en las SMA 20 y 50 en el entorno de los 2 euros y en caso de superación zona de los 2.10, parte media de este rango de lateralización de corto plazo y techo que se encuentra en el entorno de los 2.30, 2.35 aproximadamente y donde además se está posicionando la SMA 200. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Si no lo has hecho ya, por supuesto, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo. También te animo a que me dejes en comentarios tu opinión sobre los activos analizados, sobre otros que pudieran estar en un punto interesante y que te gustaría que trajera al canal y por supuesto ideas para hacer el canal más atractivo y ameno. Muchas gracias y nos vemos en el canal.